Polémica generó la invitación que se extendió al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para que asista al cambio de mando el próximo 11 de marzo. A esta hora estamos con el senador de la ADC, Jorge Pizarro, quien además integra la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Senador, gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias por la invitación. ¿Le parece polémico, no al lugar, la invitación que generó el gobierno de Chile al presidente Nicolás Maduro para este 11 de marzo? No, la invitación no es polémica. El que es polémico es Maduro. Ahora, en este tipo de protocolos, cuando se hace un cambio de mando, lo natural y lógico es que se invite a los jefes de Estado de los países con los que Chile tiene una relación, una integración permanente. En este caso, seguramente invitaron a todos los jefes de Estado de Latinoamérica y de otras partes del mundo. Ahora, si es conveniente que venga o no venga Maduro, eso es otra cosa. A mí no me cabe duda que Venezuela hoy día, que es un país que se está cayendo a pedazos, se rompió el diálogo que trataba de buscar una posibilidad de entendimiento entre gobierno y oposición. Significa que ese gobierno está en una situación muy deslegitimada respecto del pueblo venezolano, el país con hambre, sin empleo, la diáspora que se está produciendo de venezolanos al extranjero es gigantesca. A Chile, por suerte, están llegando muchos de ellos, y digo por suerte porque es gente muy capacitada, y además porque, bueno, Chile lo menos que puede hacer es recibirlos. Venezuela recibió dos diásporas chilenas en los años 70, algunos que se fueron porque llegó Allende y el caos, y otros que se fueron por la dictadura militar perseguidos. De manera que ojalá que no venga, porque sin duda que es una figura muy compleja hoy día. En Chile yo creo que la gran mayoría de la gente entiende que en Venezuela y Maduro se ha transformado en un dictador. ¿Podría desviar, de manera que no... ¿Podría desviar también la atención del cambio de mando, de esta ceremonia republicana, donde justamente se ve el cambio de las autoridades, pero también la continuidad de la democracia? Usted dice, Venezuela no representa un gobierno democrático y la figura de Maduro... Claro, es total y absolutamente contradictorio que él venga a un cambio de gobierno que ha sido elegido democráticamente, en una democracia donde el gobierno va cambiando y donde la gente se expresa. Siendo que Venezuela es una democracia, él fue elegido por las elecciones. Pero hoy día en Venezuela lo que hay es un sistema totalitario. Democracia existe entre comillas, pero vaya a preguntarle usted a los venezolanos si tienen libertad de opinión o si tienen acceso a la información completa. No hay libertad de expresión, a la gente que opina distinto se le persigue, a los que conforman grupos de oposición, por decirlo así, plantean la revisión del régimen que hoy día está imperando en Venezuela, son perseguidos, encarcelados, muchos se tienen que ir al exilio, amenazados. Han llegado acá desde la exfiscal de Venezuela, ha tenido que salir, jueces que han tenido que salir protegidos por nuestro país. Entonces, objetivamente, la situación en Venezuela es demasiado dramática. Ahora, a mí no me gustaría que viniera porque se puede, como dices tú, desviar el foco de atención de lo que es el cambio de un gobierno a otro, en democracia, con un entendimiento, con elecciones libres, sí, con un nuevo parlamento. ¿Y no es contradictorio también con las declaraciones a través de redes sociales y también a viva voz del canciller chileno Heraldo Muñoz? Él ha sido muy crítico de la situación de Venezuela, especialmente cuando se pone en el ámbito de la Organización de Estados Americanos. Bueno, yo comparto la decisión que tomó el gobierno chileno de suspender su presencia en el grupo que estaba posibilitando el diálogo de gobierno-oposición en Venezuela. Sí. Y la razón es muy sencilla. Mientras está en un proceso de diálogo, Maduro decide llamar a elecciones cuando él se le antoja. Pero aún así ¿Por qué? Porque las manipula completamente. ¿Ah? Aún así lo invita al cambio de mando en Chile. ¿No es contradictorio también eso? Mire, lo cortés no quita lo valiente. Eso dice un refrán muy antiguo y en diplomacia hay que hacerlo. El problema no es de Chile, no es del cambio de gobierno de Chile. El problema es de Venezuela y de Maduro. Entonces, nuestro país tiene relaciones permanentes con los estados, con los pueblos. Nosotros siempre nos hemos entendido con el pueblo venezolano y con el Estado venezolano. Los presidentes son aves de paso, aunque a algunos les gusta perpetuarse en el poder. Es cosa de ver a Morales nomás, que está haciendo lo imposible porque modifiquen la Constitución para poder presentarse. Por suerte Correa perdió en Ecuador en el plebiscito. Pero
Lo que insisto es que nuestro país es un país que pertenece a Latinoamérica, que juega con una política abierta de integración con los distintos actores independientes de las ideologías de los gobiernos de turno. Y eso ha sido una política de Estado del país que se ha mantenido. Hemos tenido cambios de gobierno, cambios de coalición, y sin embargo esa política se ha mantenido, y eso es lo que le permite a Chile jugar un papel en la comunidad internacional, sobre todo la más cercana. No es casualidad que Chile lo llame para ser garante en los diálogos de paz en Colombia, o que actúe en un litigio entre Ecuador y Perú, o que esté viendo ahora el tema de Venezuela, o que formemos parte de la misión en Haití, o que en Naciones Unidas formemos parte, ¿no es cierto?, de las MINUSTAD que han tenido que enviar a África o a los países que han estado en conflicto. Eso le da un rol a nuestro país, y es justamente la legitimidad de tener un sistema democrático, pertenecer a la comunidad internacional, respetar el derecho internacional público. Entonces, usted esta invitación lo ve como un acto protocolar, señala, lo cortés no quita lo valiente, pero mire, me imagino que espera que no venga Nicolás Maduro, o sea, que él decida no venir. Ojalá que no venga, porque primero es una contradicción. Segundo, va a ser un problema para el gobierno entrante, porque lo más probable es que se transforme así en el centro de atención, y el foco debiera estar en otra cosa. Debieran estar en el traspaso de mando en una democracia, de un gobierno democrático a otro gobierno democrático, donde las opciones la toma la gente de quién quiere que gobierne. Sí. Eso hoy día en Venezuela no es posible. A ver, eso es la figura de Maduro. Una menos controversial en este caso es la de Evo Morales. ¿Usted cree que es menos controversial? A eso quiero ir, porque evidentemente no está en la misma situación que vive Venezuela, pero sí va a llegar a nuestro país a 8 días de los alegatos orales en La Haya. También no fue conveniente la invitación, un acto protocolar, pero puede complicar, por ejemplo, le pongo la situación, que Evo Morales, cuando sucedió la última vez cambio de mando, se presentó a una manifestación por los derechos, se decía, de Bolivia al mar. Sí, es una manifestación que le hizo espontáneamente o reorganizadamente grupos chilenos que lo respaldan a él en términos de su visión política o ideológica. Y él hizo uso de la libertad que tiene cualquier persona en nuestro país de participar en un acto organizado por chilenos. Pero, a ver, aquí distingamos también. Chile tiene relación y va a tener relación indefinida y permanente con Bolivia. Ese es un hecho de la causa, es así. Pese a estar en litigio. Eso es así, eso es así. Llevamos 200 años, ¿no es cierto?, de independencia en nuestro país. Bolivia tiene menos, pero hemos tenido diferencias, ha habido una guerra de hace más de 100 y tantos años, el conflicto, según Bolivia, persigue, y ellos aspiran a tener una salida soberana al mar. Chile le ha dicho en todos los tonos que está dispuesto a entregarle una salida al mar, cosa que ya tiene, porque tiene los puertos, tiene los accesos libres, pero sin soberanía. Y eso Morales lo ha transformado en su caballito de batalla para la política interna boliviana, sabiendo que mientras él mantenga esa postura intransigente, jamás Bolivia va a tener un acceso al mar, porque Chile no se lo va a entregar. No veo a ningún gobierno de nuestro país por los próximos años entregando soberanía, salvo que se haga un canje, se busque una fórmula que sea inteligente y madura entre los dos países, como se ha hecho en otras partes, en que se compartan beneficios por un fenómeno de integración. Pero eso hoy día no se da. ¿Hay problemas morales o la posición boliviana? Bueno, es un poco ese chauvinismo nacionalista de Bolivia que lo han explotado muchos otros presidentes, pero había otros que de manera más inteligente han acercado muchas posiciones. Yo creo que nuestro país está en condiciones de darle un acceso a Bolivia, y siempre y cuando se haga un buen acuerdo. El problema es que cómo llegas tú a un acuerdo cuando una persona te plantea de manera intransigente una exigencia que tú no puedes cumplir. Y eso lo hace por la política interna y porque si él llegó a establecer en la Constitución como obligación que tenía que conseguir a tal año que Bolivia tuviera acceso soberano al mar. Y por eso vienen las demandas, porque era la manera de justificarse, mire, no lo puedo conseguir, pero demandé a Chile. Claro. Ahora, todos sabemos lo que va a pasar en ese tribunal. ¿Qué va a pasar? Es lo que está pidiendo, es lo que Bolivia está demandando, que el tribunal obligue a negociar a Chile. A iniciar una discusión, porque aquí no se puede hablar de soberanía. Pero eso es lo que pide, claro, eso es lo que pide Bolivia. Entonces, ¿qué le va a decir el tribunal? En el mejor de los casos, le va a decir a Chile, oiga, mire, busque a través del diálogo alguna alternativa de solución. Chile siempre ha estado dispuesto a eso.
O sea, para nosotros no es ninguna novedad. ¿Pero está de acuerdo con las declaraciones que entregó el ex canciller, ex secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, de alguna manera poniendo una lápida a la posibilidad de entrar a negociar esa soberanía? Si es que la Haya dice, tienen que sentarse a discutir. Pero, por supuesto, si la Haya no puede obligarnos a nada. Pero sí a conversar, a discutir. La Haya puede decirnos lo mismo que nosotros ya hemos dicho reiteradamente. Retomemos la mesa de diálogo que teníamos con 13 puntos, donde estaba el tema del acceso al mar. Y seguramente por eso José Miguel plantea de esa manera el tema, porque él era canciller en esa época, cuando se inició esa mesa. A mí me tocó participar en diálogos. Claro, me tocó participar en diálogos de las comisiones de Relaciones Exteriores del Senado con el Senado boliviano, donde tratamos estos 13 puntos y avanzamos bastante. Y ahí vino después la tesis de Morales, ¿no es cierto?, en que significó un retroceso completo. Ahora, cuando tú quieres buscar una solución y inicias un proceso de diálogo, tienes que partir de la base de que tiene que haber una cesión de ambas partes. Y esa voluntad tiene que expresarse en un momento en la búsqueda de un acuerdo, pero no de una imposición. Porque Bolivia no tiene ningún argumento para imponerle nada a Chile. Ni el Tribunal de la Haya nos va a imponer nada. Y no aceptaríamos que tratara de imponernos algo. Entonces, creo que la frase que dice José Miguel yo la comparto completamente. Senador, me quedan algunos minutos. Quiero llevarlo a otro tema, la política, especialmente a la democracia cristiana. Mire usted, está bien complicada la situación. ¿Cómo ve el contexto de la democracia cristiana con miras a las elecciones internas? Hay varios nombres que se están discutiendo para dirigir la mesa. Fuad Chahín, se hablaba de la ministra del Trabajo, también se hablaba de Carolina Listado. ¿Cómo ve usted la situación de aquí a los próximos comicios, pensando que usted también estuvo liderando la democracia cristiana? Yo creo que hoy día pensar en quiénes van a dirigir es el peor error que podemos cometer. ¿Por qué? Porque el problema de la democracia cristiana no es quien conduce. El problema de la democracia cristiana hoy día es que frente al país no hemos sido capaces de tener un solo discurso, una sola propuesta, una sola idea expresada en una propuesta programática. ¿Considera que está fracturada el partido, dividido? Frente a cada tema sensible, los demócratas cristianos hemos tenido 3, 4, 5, hasta 8 opiniones, todas válidas. Pero ¿qué es lo que pasa con el electorado, con la gente que nos mira y dice, bueno, estos tipos no se ponen de acuerdo? Y si no tenemos acuerdo en transmitir una sola opinión, lo que se produce es una confusión. Entonces, ¿qué va a liderar hoy día cualquier camarada si primero no nos ordenamos y no decimos, mire, democráticamente, de manera interna, vamos a definir cuáles son las posturas del partido en las cosas más básicas? Ya sea en materia económica, en materia social, en materia política exterior, en lo que es el funcionamiento del sistema democrático, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, tú procesas, para eso sirve esa elección, si después de que tenemos este acuerdo mínimo, escoges una directiva que implemente una estrategia que sea definida por los militantes. Pero eso viene después. Entonces hoy día... Pero ahora hay candidatos que están buscando apoyo. Pero bueno, por eso te estoy diciendo, tú me estás pidiendo mi opinión y yo creo que esa es la peor de todas las alternativas. Así lo he planteado reiteradamente y yo me alegré mucho cuando la Junta Nacional postergó hasta el 27 de mayo la elección, porque eso nos da ese tiempo para hacer este debate interno. ¿Sabes por qué? Porque aun cuando nuestros organismos institucionales toman decisiones, nosotros después no las acatamos. Entonces dejamos de ser partido, dejamos de tener capacidad de conducción o de liderar. ¿Cómo vamos a conducir si hay 3, 4 opiniones distintas? O lo que decide la directiva o la institución máxima no es respetada después por nosotros los parlamentarios, por los alcaldes, por los dirigentes, por los actores sociales. Entonces, mi criterio, mi punto de vista siempre ha sido, mire, aboquémonos a lo nuestro primero, ordenemos, que por lo demás es un proceso que están llevando adelante casi todos los partidos. Sí. Mira lo que sucede en el Partido Socialista, sí, claro, en el PPD, que hoy día está en una situación tal vez mucho más compleja que la nuestra. La nuestra ha provocado más ruido porque somos más hablantini, porque uno se van y porque, en fin, la confusión ha seguido. Ha tenido más fuga de emblemáticos, digamos. Claro, y cualquier renuncia o cualquier persona que deje pertenecer al partido es una pérdida, sin duda. Pero los partidos no entra voluntariamente y también sale voluntariamente. Por último, lo que me gustaría insistir es que nosotros caemos con mucha facilidad en debates artificiales. Todo el conflicto último estaba radicado en si nos vamos a aliar con todo el mundo hasta el Frente Amplio o otro grupo se dice que se va a ir el partido a la derecha. Escuché a un colega senador decir que con Chile Vamos, en su aspecto programático, tenemos muchas coincidencias. Entonces, en ese abanico es imposible que el partido tenga una postura. Ese no es el tema para la democracia cristiana hoy día. Nosotros estamos en la oposición por decisión de los chilenos.
y vamos a hacer oposición al gobierno que viene en todos aquellos temas en los cuales no estemos de acuerdo y vamos a ser constructivos con el gobierno que viene en aquellas materias que sean buenas para Chile. ¿Con quiénes vamos después a hacer un acuerdo? Con aquellos con los cuales tengamos afinidad en la propuesta que definimos. Primero nos definimos nosotros, después salimos a buscar con quiénes. Hoy día el colocarse si voy o no voy con el PC, con el Frente Amplio, es absurdo. En 2 años pueden pasar muchísimas cosas. Y lo que nosotros tenemos que hacer de aquí a 2 años es articular una propuesta que después se transforme en una alternativa de gobierno mayoritaria. Y para eso tendremos que juntarnos, yo creo, con los que siempre lo hemos hecho. Bien, senador Jorge Pizarro, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Mira, hablamos de todo, ¿eh? Sí, pues, nos quedó tiempo, eso sí. Nos faltó tiempo. Nos faltó tiempo. Que le vaya muy bien. Gracias. Muchas gracias. Ah, una cosita chiquitita, sí, porque no puedo dejar de decirlo. Ayer estuve en Carén, en Montepatria, al interior, se celebraron 201 años del paso de una de las ramas del Ejército Libertador. Pasó por el paso de la Chapetona a la localidad de Carén, se celebró, hubo un acto muy, muy lindo con participación de toda la institucionalidad de nuestras Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Vivas de la zona, y se instauró ese recuerdo porque uno siempre se acuerda del Ejército Libertador que llegó al centro, pero fueron 4 y uno de esos ejércitos pasó allá y la verdad es que se transformó en un hecho importantísimo de integración entre Chile y Argentina porque hicieron el mismo recorrido argentinos, sí, que hicieron los del Ejército Libertador, y como eso es una buena noticia y no sale la buena noticia, yo aprovecho de darle las gracias. Está bien, pues para eso el espacio. Senador, un gusto, que esté muy bien. Gracias. Gracias. Chao.